Todo comienza con una pregunta. ¿Quién es Natsuki Subaru? Natsuki Subaru era un hombre como ningún otro. Sin embargo, eso no siempre fue así. A palabras de él mismo, él no era nadie que mereciera la pena ver en realidad. Solo era un desperdicio de aire, que le faltó el respeto a su vida en su mundo y que aparentaba volver a serlo en esa, su nueva realidad. Pero si eso fuera cierto, no hubiera hecho tanto por intentar salvar a Emilia. Si eso fuera cierto, no hubiera reconstruido su corazón con tal de intentar salvar a las gemelas. Si eso fuera cierto, no hubiera luchado en contra de ese requiem lleno de desesperación que se presentó frente a él. Sus inseguridades, la ballena blanca, Betelgeuse. Si de verdad Natsuki Subaru no fuera un hombre digno de seguir en este viaje, no se hubiera levantado de ese hoyo en el que estaba tras escuchar la declaración de Rem. Ni hubiera ido a salvar la vida de todos los que estuvieron para él en ese nuevo mundo, haciendo las paces con Julius, limpiando su nombre con el reino y demostrando su cariño por Emilia. Esa es la clase de hombre que es Natsuki Subaru. A pesar del dolor, las muertes y el sufrimiento constante, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a pesar de perderlo todo, siempre será capaz de reconstruirse. Aunque hayan olvidado a Rem, él sabe que la salvará. Aunque se metiera en una situación donde parece que todo está perdido, aunque la sangre y desmembramientos lo orillen a tirar la toalla, ahí siempre estarán los lazos que él formó y que le harán recordar que en ese mundo todo puede solucionarse en conjunto de los demás, extendiendo su apoyo a la mujer que quiere con locura y dando su vida para alcanzarlos a todos, pidiendo ayuda y luchando contra las calamidades de su realidad, apostando en contra del mismo destino y regresando de la muerte para ver ese bucle perfecto, ese final de fantasía por el que tanto luchó, el final donde salvó al espíritu de la biblioteca, donde logró que una mujer expresara su amor a un hombre que necesitaba olvidar su dolor, aquel final donde un guerrero se impuso contra una amenaza inmortal, el final donde un mercader le abrió los ojos, el final donde una elfa de gran poder recuerda quién es en realidad, un final donde la lucha continuará, donde los problemas seguirán, la guerra apenas está por comenzar, pero en ese final que está buscando, ahí estará siempre ese hombre junto a sus compañeros. El hombre que desafía la muerte y baila al lado de ella para mantenerse vivo en ese mundo tan retorcido de amor y pecado. Ese hombre es el héroe de Lugunica y no hay hombre más fuerte como lo es Natsuki Subaru. Tras derrotar a Regulus Corneas, la batalla en Pristila había concluido. Subaru y los demás enfrentaron las consecuencias de los ataques de los arzobispos. Con Rem y Julius sin sus recuerdos y Crush gravemente afectada, Anastasia propone un viaje hacia la Atalaya Pleiades, pues ahí se dice que hay un gran sabio que podría ayudarlos. Sin embargo, el camino allá no será nada fácil, y necesitarán de Meili, la reina de las Mabestias, para tener una oportunidad de éxito. Antes de embarcarse allá, Subaru descubre que Anastasia es en realidad una impostora llamada Echidna, pero no Echidna la bruja de la codicia, sino un espíritu aliado de Anastasia, que comparte el mismo nombre con la bruja, por lo que le diremos Eridna para diferenciarlas. Mientras el grupo se prepara para partir, Garfield tiene un emotivo intercambio con su madre, y nosotros finalmente estamos listos para dar inicio a este arco. El capítulo empieza tras salir de casa de Roswell, donde el grupo conformado por Meili, Julius, Subaru, Emilia, Beatriz, Ram, una chica de pelo azul en silla de ruedas, Eridna, un nuevo dinosaurio llamado Joseph y la vegetariana Patrash, atraviesan juntos Mirula en busca de la gran maga Shaula, en la torre conocida como la Atalaya Pleiades. Sin embargo, al llegar a una taberna de los alrededores se nos muestra el fragmento que vimos hace un año como teaser de esta cuarta temporada. En esta escena, Subaru y Emilia se beben unos buenos vasos de leche y escuchan algunas cosas sobre el terreno tan peligroso en el que se encuentran, pues su misión sigue siendo cruzar las dunas de Auguria. Escuchan sobre que nadie en 400 años ha logrado llegar hasta la torre, sobre las mabestias que hay en los alrededores, el miasma de la bruja y cómo muchos se han embarcado y nunca han vuelto. Sin embargo, antes de partir, el encargado de la taberna, preocupado por ellos, les da una última sugerencia, y es que por algún motivo, desde hace un año, algunas personas han logrado ver unos pájaros blancos que suelen volar hacia la arena, y que parece que siempre que lo hacen,
viajan hacia la torre, por lo que, si quieren llegar, les aconseja seguirlos si los llegan a ver. Al salir de la taberna, todo el grupo se embarca en aquel desierto y descubrimos varias cosas. Julius perdió sus poderes mágicos, pues sus espíritus no lo recuerdan. Escuchamos de cómo Eritna sugirió el plan de seguir recto sin desviarse para llegar a la torre. Vemos que Beatriz ya sabe que esa Anastasia es falsa, las capacidades de Meili, su gran aporte en este viaje, las recargas de mana a Ram cada noche y demás. Los días pasan, las noches llegan y sin importar cuánto traten y sigan, el desierto parece infinito, como si estuvieran en una caminadora, avanzan y seguían en el mismo sitio. Y esto se confirma con la explicación de Eritna, pues esta nos revela que ese lugar es un espacio deformado, ya que las torres y las dunas parecen estar conectadas pero en realidad no, pues están dando vueltas en una zona encantada. Pero eso ya lo sabía ella, junto con el cómo llegar a la torre, y la respuesta a eso es a través de la tormenta de arena, ya que durante ese momento la distorsión es más frágil y podrían escapar, pues por esa hora se ve la arena que conecta realmente con la torre, y la persona ideal para encontrar esa deformación es Ram, por lo que usando su clarividencia después de varios intentos fallidos, logran dar con los pájaros blancos que les aconsejó encontrar el señor, para finalmente escapar de ahí. Al escapar llegan a un campo de flores donde serían emboscados por osos más bestias si no fuera por Meili, pues ella al hacer unos sonidos con su lengua los logra distraer y estaba por alejarlos si no fuera por Joseph, pues a pesar del silencio que todos mantenían para evitar alertar a los osos, la tensión y el miedo pudo con el dinosaurio y los osos fuera de trance comenzaron a atacarlos y perseguirlos. Sin embargo, la fuerza combinada de todos fue capaz de hacerles frente y justo cuando todo parecía ir bien, ¿qué había pasado? Sucedió tan rápido que Subaru no comprendía si lo que pasó fue su imaginación o ese poder maldito suyo. Pero justo cuando decidió cambiar un poco los hechos esperando un resultado distinto, un rayo de luz desde la torre acababa con un Patrache que intentó salvarlo y ahora estaba muerto, con una Beatriz que lloraba al ver cómo su persona especial tenía los intestinos de fuera y desaparecía en silencio al morir, junto con el hombre que una vez más recordó lo que significa vivir como Natsuki Subaru. Ahora era seguro, él estaba siendo cazado por una persona que sí o sí sabía muy bien quién era, aunque en el fondo ese hombre no sabe bien quién es ni lo que representa. Tras usar su mano oculta para evitar que Joseph pierda los estribos y que los osos se fueran de allí, Subaru les pide un tiempo para comentarles que algo podría estar cazándolos, una especie de luz que viene de la torre, y es justo en ese momento que esa luz vuelve a aparecer. Este muy buen episodio termina con el esfuerzo de todo el grupo para proteger a Subaru, y el momento tan crítico en el que caen a lo que parece ser el subsuelo del desierto, un subsuelo lleno de misterios donde la única cueva a la salida será a través de... El sonido de la arena se escurría sobre la mano del hombre que yacía inconsciente en el suelo. Barasu, Barasu. El llamado de la mujer de cabello rosa no parecía ser suficiente para despertarlo, por lo que un pequeño golpe debería bastar. Tras haber perdido el suelo y caer al vacío, ahora se encontraban ahí. En aquella cueva Subaru abría los ojos, en un entorno desconocido para él, debajo de las dunas de Augurio, debajo de la tierra misma y quizás debajo del mismísimo infierno. Sin embargo, no estaba solo. Junto a él estaba su fiel dinosaurio Patrash, una dinosauria tan leal que en el capítulo pasado inclusive llegó a dar la vida por él. Se encontraba Eritna, que a pesar de no conocerse tan bien, podía contar con que sí o sí, ambos querían el mismo propósito, escapar de ahí. Y sobre todo Ram, la mujer a la que inconscientemente quiso proteger en la caída, una relación de hermanos de diferente sangre, con muchas pullas y comentarios molestos, pero que en el fondo se esconde mucho cariño. A pesar de las preocupaciones que tenía Subaru por Emilia, Beatriz y en especial Rem, mujer en silla de ruedas por la que casi se desconectaba de nada más pensar en su paradero, él debía mantenerse firme y Ram se iba a asegurar de eso. Logrando calmarlo, le afirmó que esté donde esté, su gemela estaba bien. Es lo que le decía su conexión. Después de un recorrido rápido de Eritna y Patrash, los cuatro se dan cuenta que en aquel lugar cuya salida no se puede ver en las cercanías, solo acabaron ellos cuatro, y será el turno de solo ellos encaminarse para escapar de la cueva en el subsuelo. El camino es cansado y tedioso, pero por suerte la cercanía de saber que no estaban solos los mantenía en un estado capaz de seguir adelante. A pesar de los comentarios pasivo-agresivos de Ram, ella contaba con Subaru que estabilizaba su estado mental. Si Subaru se desviaba un poco, Ram lo calmaba como cuando despertó. O si entre ambos había un problema, Anastasia podía mediar. Era un grupo perfecto para no ceder a la desesperación, quizás no para pelear, pero sí para apoyarse. Y su primera prueba llegó con una bifurcación, izquierda o derecha. La elección de Subaru fue a la derecha, gracias a Sigmund Freud, que decía que siempre es mejor
elegir esa opción. Ante la duda de los demás por saber quién verga era ese del que hablaba Subaru, siguieron caminando hasta encontrar una pared que llamó la atención de nuestro protagonista, que por algún motivo afirmaba con certeza que más que una pared era una puerta, y esa puerta al hacer contacto con su mano reaccionó y desapareció sin más. Raro, pero el camino seguía y ellos debían arriesgarse. Sin embargo, el integrante con los sentidos más agudos del equipo pensaba algo distinto, y es que Patrash no quería continuar, pues algo ahí simplemente le pedía dar media vuelta y escapar. Subaru intentó calmarla y no quedó más de otra que seguir. Una puerta más se presentó y terminaron abriéndola para seguir. Sus expresiones parecían más cansadas, el peso del viaje los consumía cada vez más, el cuerpo les pesaba, las conversaciones amenas ya eran molestas, la irritabilidad que tenían solo podía ser curada con un silencio que terminaron por concretar. Hasta ese momento. El momento de encontrar nada. Su viaje terminó al toparse con una puerta que no se podía abrir, un camino sin pavimento, una puerta que no era más que una fría y desesperante pared, que los hizo darse cuenta que todo había sido en vano. Eridna intentó calmar a Subaru, pero nada de lo que decía era capaz de perforar la cabeza de un hombre que había caído en la desesperación, y de un grupo que en ese momento estaba plagado del miasma de la bruja de los celos, elevando sus sentimientos negativos, envolviendo su miedo con violencia. El pensar dejó de tener sentido y solo quedaba actuar ante el impulso, actuar ante el odio que daba estar en esa maldita cueva, y fue con solo un comentario lo que despertó el infierno allá abajo. ¿Por qué me ayudaste a mí en lugar de a Rem? No ves más allá, siempre haces lo mismo, me da lástima por Rem, ella cree en ti y tú en realidad no sientes nada ni te importa ella en absoluto. Una mano invisible mandaba volar a Ram lejos de ahí, y unas manos frías y llenas de odio la sujetaban del cuello tan frágil que en ese momento no podía hablar más. Es culpa tuya, muerte, perra. Me da asco que tengas la misma cara que ella, decía Subaru mientras apretaba más y más y más. Hasta que el silencio parecía haber concluido con la pelea. Pero un hechizo mandaba volar a Subaru. Ram parecía dispuesta a ir más allá como él lo acababa de intentar, pero la falsa Anastasia había decidido por ambos, y ante esa situación, escogió a quien le sería más útil después. Ram caía al suelo mientras Eridna se acercaba a Subaru con una voz tan inocente y tan fría que aterraba más que la misma cueva. Te ayudé porque necesitabas ayuda. ¿Vas a matarme por quitarte la presa? Eres muy listo, hagamos las paces. ¿Qué pasa? ¿Natsuki Subaru? Esa cueva era el mismísimo infierno. Y en ese infierno la falsa Anastasia Eridna, la sirvienta de Roswaal Ram y el caballero de Emilia Natsuki Subaru habían perdido la vida. Al despertar, Subaru escuchaba como una voz lo llamaba y traía de regreso una realidad de la que parecía nunca escaparía jamás, la realidad de volver de la muerte. El vómito del asco por lo que había experimentado fue seco como su miedo, aunque en realidad lo que más asco le daba fue en lo que se había convertido antes. Ellas no son así. Él mismo nunca haría eso. Entonces, ¿por qué? Tras recibir ayuda de Ram, Subaru pregunta, ¿qué es el miasma exactamente? A lo que Eridna contesta, y yo también explico. El miasma es mana contaminado, y en el mundo de Re:Zero, casi todos los individuos requieren de mana que pasa a través de su puerta, pero para entenderlo de manera sencilla es como el aire y respirar, solo que en lugar de respirar el aire puro como el mana, al estar en un terreno plagado de miasma, que es lo mismo que mana contaminado, terminan por contagiarse, y si no hacen nada, este es capaz de corroer tanto cuerpo como alma. Por lo que lo mejor es evitarlo. Así que sí, todo eso que pasó fue por el miasma de la bruja. Subaru decidido toma la linterna, manda a la verga a Sigmund Freud y va por la izquierda esta vez. Lidera, guía y apoya a las tres chicas que hasta hace unos momentos quería matar. Pero antes de que pudiera seguir, las arenas movedizas lo jalan a un terreno donde una bestia digna del infierno que es ese lugar le plantaba cara. Subaru intentó escapar como pudo y hubiera perecido si no fuera por Ram, que bajó a ayudarlo. No mueras aquí, le decía ella. Ambos atacaron y se defendieron, pero esa criatura era más grande, más fuerte y ninguno de ellos era un combatiente. La sensación de la arena que se escapaba de entre sus puños se escurría con la desesperación que le daba a Natsuki Subaru de ver a Ram dispuesta a morir por él, ya que ella sabe que Rem llorará si algo le pasara, aunque muy en el fondo ella también lloraría por lo mismo. Pero justo cuando esa bestia estaba a punto de matarla, Ram y Subaru caen al suelo uno al lado del otro, de la misma forma en la que llegaron a ese subsuelo. Y lo último que vio nuestro protagonista antes de caer dormido fue una mujer que finalmente encontró a la persona que tanto había buscado.
Subaru despierta en el regazo de Emilia dentro del carruaje. ¿Dónde estaba o cómo llegó ahí? Se respondería al salir y ver junto al resto del equipo a la mujer que vio antes de desmayarse. Una señorita que sin pensarlo 2 veces se lanzó a sus brazos y estrujó con fuerza sus huesos de un abrazo mientras repetía una y otra vez que Subaru era su maestro y que le había esperado durante todo ese tiempo. Su nombre es Shaula, la guardiana de las estrellas de la Torre Pleiades. Emilia celosa, Emilia celosa, Emilia celosa. La chica que se pasó un día entero sin decir ni una palabra y que ahora estaba aferrada a Subaru mencionó que su maestro, entre comillas, Subaru, le había ordenado no decir nada a nadie ante cualquier pregunta y que era mejor atravesarlos. Haciéndose pasar por su maestro, Subaru le dice que hable, y es ahí cuando ella nos explica quién es y qué es ese lugar. Ella es Shaula, la guardiana de la torre, sin embargo no es la sabia como tal. Anastasia confirma esto, pues al lanzar 3 monedas es que volvemos a conocer a 3 personas muy importantes para el mundo de Re:Zero: el Lord Dragón, el primer experto espadachín y la supuesta sabia. La representación de la moneda y Shaula que estaba delante de ellos no coincidían mucho que digamos, pero Shaula nota que la persona en esa moneda se parecía mucho a su maestro, o sea, Subaru. Emilia afirma que no se parecen, pero Shaula complementa diciendo que ella no reconoció a su maestro por cómo se veía, sino por cómo olía, y el olor de Subaru es el olor de su maestro. Es así que la chica, que por algún motivo sabe palabras y frases en inglés, frases que solo podría conocer alguien que conociera el idioma del mundo de Subaru, afirma que en efecto nadie más que su maestro tiene un olor tan fuerte y turbio como él, por lo que ante las preguntas de los demás, ella afirma que sí, conoce a las 3 personas / criaturas de las monedas. Al que empuña el palo, el santo de la espada Raid, que ya murió por viejo, afirma Ram, y cuyo descendiente es el mismo Reinhardt. Segundo, a Volcánica, el dragón divino guardián de Lugúnica. Y finalmente, después de creerse la mentira de que Subaru se cayó en un inodoro y se golpeó la cabeza hasta perder sus recuerdos, es que nos recuerda que su maestro y gran respetado erudito, el único merecedor de ser llamado gran sabio, se llama Flugel. Subiendo por unas escaleras después de que Shaula nos presumiera su cola de escorpión, Subaru y Betty se dicen que si bien ya habían escuchado antes el nombre de Flugel, no saben con certeza qué hizo aparte de plantar un árbol, pero ahora se encontraban en su objetivo, la colosal y construida por Flugel Atalaya Pleiades. Aunque rápidamente interrumpe Shaula para seguir diciendo lo mucho que quiere a Subaru, y sobre todo decirle que ahora que su maestro había vuelto, esa torre podía regresar a su función original, la cual es una gran biblioteca donde todo lo que quiera saber, entender, descubrir y conocer estaba al alcance de sus manos. La gran biblioteca Pleiades. Al abrir una puerta escondida por raíces, Subaru llega al lugar donde están Rem y Patrash, un lugar lleno de espíritus capaces de curar heridas y enfermedades. Ambas llegaron ahí al ser cargadas por Shaula, que por si no había quedado claro, está mamadísima la cabrona. Sin embargo, algo que no pueden curar es el estado de Rem, por lo que tendrán que seguir probando suerte ahora en la biblioteca. Por su parte, Ram, que lo acompañaba, decide quedarse al lado de su hermana para cuidarla y que ambos estén tranquilos. Despidiéndose de los espíritus con una reverencia y pidiéndoles que cuiden de sus amigas, Subaru se va de ahí con una banda sonora bastante bonita. Al volver con los demás, Subaru se entera que quien lo había matado en los reinicios de las dunas fue Shaula, cuya orden había sido disparar a cualquiera que se acercara a la torre. También, junto a Beatriz, ambos deciden seguir con la mentira de que él es Flugel, por miedo a la reacción que podría tener alguien tan fuerte como ella. La chica que llevaba ahí 400 años vigilando las dunas sin parar por orden de su maestro, recibió una nueva encomienda de parte de Subaru. Al ver lo leal que le era Shaula a Flugel, Subaru con mucha seriedad le ordena que no vaya a lastimar ni a él ni a sus compañeros. Shaula lo miró fijamente y en silencio, con una seriedad que desentonó bastante con su actitud. Lo siguió observando hasta finalmente aceptar, memorizar la nueva orden y acceder con una inocente sonrisa. Es entonces que llegamos al final del episodio. Y aquí, más que narrar, voy a explicar qué pasó. El mundo de Re:Zero y la obra en sí tiene muchas características o detalles con las estrellas, constelaciones, asterismos y demás. Y esta primera prueba que se les presenta fue una creada por Flugel para que únicamente alguien del mundo humano pudiera responder. Una prueba de estrellas, donde Subaru sabía mucho del tema. El punto es que, seguido de tirarle mierda a Raid porque a palabras de Shaula era una escoria humana y de paso pisotear al ídolo de Julius, Subaru observa en Shaula su cola de escorpión,
junto con una estrella, y es a través de esa sonrisa tan adictiva para Beatriz que Subaru encontró lo que buscaba. La respuesta a la prueba de los monolitos fue elevarse lo suficiente para ver desde arriba que estos alineaban una forma estrellada muy particular, y ante la indicación de tocar el punto más resplandeciente del héroe al que Shaula derrotó, Subaru menciona que la respuesta está en Orión, y que la Shaula del acertijo no es la Shaula de ese mundo que está en esa sala, pues ese nombre proviene del mundo de Subaru. Es el nombre de una estrella que significa aguijón de escorpión. En su mundo, la leyenda dice que Orión fue un héroe que al empezar a desviarse en arrogancia, le mandaron un escorpión en represalia, y este al morir se convirtió en estrella junto al escorpión. Se dice que incluso como estrellas, Orión todavía le teme a Shaula en el cielo. Subaru menciona que las constelaciones comparan las estrellas con animales o personas, y este grupo de estrellas se les llama asterismos, y que al trazar entre los monolitos a Orión, encontró su respuesta, por lo que solo quedaba escoger entre dos opciones que podían justificarse como los puntos más resplandecientes de Orión: Betelgeuse o Rigel. Subaru apostó por Rigel, y su apuesta brindó frutos. Abriéndose paso y habiendo superado con éxito la prueba, la biblioteca Pleiades finalmente abría sus puertas para ellos. Una vez completada la primera prueba de Flugel, y que Subaru gritara a los cuatro vientos que fue de muy perro desgraciado haber ingeniado un rompecabezas imposible de resolver para la mayoría de la población de ese mundo, es que nuestro grupo llega finalmente a la biblioteca Pleiades. En este lugar necesitamos entender lo siguiente: cada uno de los libros tiene un nombre de alguien que ya murió. Ese libro puede ser leído únicamente por una persona que conoció a ese alguien en cuestión. Si no se conoció o interactuó con él, el libro no puede ser leído. No parece haber un orden específico en el acomodo dentro de Pleiades, y todos los títulos son los nombres de las personas que alguna vez vivieron en el mundo de Re:Zero, de absolutamente todos. Y 3. Se da a entender que esa es una biblioteca de conocimiento, y a pesar de que Subaru resolvió la prueba, todos pueden ser capaces de leerlos, si cumplen con lo antes ya dicho: conocer una de las personas cuyo libro estaba ahí, como fue el caso de esa niña. Subaru tomó su libro, y al abrirlo, aquella niña que rebosaba de inocencia creció rodeada de un mundo blanco y negro, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y aquello que estaba mal era eliminado por su padre. Siendo la hija de un verdugo, aquella joven señorita solo observaba cómo su papá quitaba vidas a malas personas durante su trabajo, mientras la criaba con una sonrisa en su hogar. Aquel hombre quería transmitirle a su hija que en esta vida existe una balanza entre el bien y el mal. No era su intención traumarla, pero ella aún era muy joven para entenderlo. Al romper un vaso, la niña estaba aterrada del castigo que su padre podría imponerle. ¿La mataría? ¿Le cortaría la cabeza como a los criminales? Sin embargo, el hombre no hizo nada más que consolarla, y es más, le dio valor por haber confesado y pedir perdón. La bondad no tenía una respuesta simple. Los crímenes y castigos tienen muchas variables antes de ser juzgados. Todo eso ella no lo entendía, pero lo que sí entendió es que la balanza que juzga los crímenes está en el corazón del mismo criminal, y el orgullo de su padre ante su honestidad fue la puerta que dio paso a su autoridad. Hiciste algo mal, hicieron algo mal, eres un criminal, papá. La pequeña señorita que juzgaba con inocencia había entendido que alguien debía ser la balanza en un mundo de mentirosos criminales, o mejor dicho, en un mundo de grises personas. Ella solo iba a ver entre blanco o negro. Aquella niña era la bruja del orgullo, Tifón. El motivo por el que Subaru pudo leer el libro de Tifón fue porque conoció a las brujas en el cementerio durante la segunda temporada, a la par de las pruebas de Kitna, libros para vivir los recuerdos de otros. Esa forma de husmear en el pasado era la manera en la que Pleiades te daba la información de lo que querías saber. Después de revisitar uno de los libros de un conocido suyo, Julius cae al suelo de la impresión y Beatriz descifra lo que está pasando, siendo la suposición de que solo puedes ver los libros de gente que conoces y que ya ha fallecido, o sea, lo que ya les expuse antes. Pero entonces la pregunta cambia: ¿cuánto tiempo les tomará encontrar los libros de la gente que conocen en una biblioteca tan colosal? Sí, quien haya creado ese sitio era un verdadero desgraciado. Como dato extra, al ver el pasado de Valeroy, Julius fue capaz de ver toda su vida hasta su muerte. Subaru únicamente vio cómo fue el origen de Tifón para convertirse en bruja, y nada más. El motivo de esto aún es desconocido, creo. Igual y se me está pasando, y puede ser algo tan banal como que el creador aún no quiere decir más en relación a los secretos de las brujas o su historia, o puede ser otra cosa como que los libros de las brujas tienen una condición diferente, por lo que
porque no puedes conocer más a fondo su vida, hay un sello, hay algo. Fuera el caso que sea, lo descubriremos después. Buscaban y no encontraban nada. Durante este tramo conocemos que Meili empezó con su trabajo de desvivisiones desde que tenía 5 o 6 años y que solo obedecía a su madre adoptiva, ya que la abandonaron y la criaron las mabestias antes de eso, siendo capaz de sobrevivir por su habilidad innata de llevarse bien con ellas. Al ser cuestionada por Subaru de si le gustaría leer los libros de sus papás, si los llegaran a encontrar, y está negando su interés por ellos, es que hace una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo llegan nuevos libros a Pleiades? Y pone de ejemplo al matar a Subaru como un chiste, aunque a nosotros nos deja pensando, y es que si Subaru puede morir tanto como lo hemos visto morir, ¿existe en la biblioteca un libro donde nos cuentan su vida y sus muertes? ¿O existirán más de un libro de él, por cada vida y cada muerte? Ya que así como dijo Beatriz, en ese lugar están los registros de vida y muerte de todas las personas que vivieron y murieron en ese mundo, se supone, por lo que queda la duda en qué rango entrará Subaru de esa línea. Al comprender que no entienden cómo funciona el orden ni acomodo de Pleiades, es que se plantean afrontar la prueba del segundo piso, aunque para su continua mala suerte no se veían por ningún lado dentro de la biblioteca, las escaleras o un camino para avanzar, por lo que deciden preguntarle a Shaula, pero esta se niega rotundamente a responder, pues según ella, en 400 años nunca había entrado ahí. Tantas cosas raras rodeaban a Shaula, y Eridna finalmente la confrontó para sacarle la verdad de las reglas que debe seguir como la guardiana de Pleiades. Después de mentarle la madre a los espíritus, confirmar que ella no es uno en sí y que Emilia regaña a Subaru porque las promesas son importantes, Shaula nombra sus reglas impuestas que debe seguir siempre. 1. Está prohibido irse sin completar las pruebas. 2. Está prohibido violar las reglas de las pruebas. 3. Está prohibido faltarle el respeto a los libros de la torre. 4. Está prohibido hacer cualquier cosa que comprometa el estado de la torre. 5. Cualquier incumplimiento de estas reglas haría que Shaula los mate. Es entonces que Emilia tiene una epifanía y todos salen de la biblioteca, se dirigen a una sala en la torre, sala donde antes no había nada, mas ahora contaba con unas escaleras que, en efecto, iban hacia la segunda prueba. Una sala que se transformaba, lejos de la biblioteca, donde pudieron omitirla con facilidad si no fuera porque Emilia entendió que quien construyó ese lugar, esas pruebas, ese rompecabezas llamada la Atalaya Pleiades, era bastante perverso, un desgraciado llamado Flugel. Al tocar la espada de la selección, un hombre apareció frente a ellos. Shaula caía y escupía espuma del miedo. Todos sentían un aura amenazante mientras escuchaban una y otra vez las palabras: necio que empuña la espada celestial, obtén su perdón. La segunda prueba de la biblioteca Pleiades estaba frente a ellos y su nombre era Reid Van Astria, también conocido como el primer maestro espadachín, el santo de la espada y el agitador de palillos. Aquel hombre solo podía ver a lo lejos cómo un autoproclamado caballero era juzgado por las miradas de todos, y el silencio ahogaba la respiración incómoda de mucha gente allí. En ese momento donde el odio era la respuesta más obvia a su decisión, aquel hombre de cabello lila solo podía... Julius Euclius es el nombre del caballero que tiraba una espada a un hombre desarmado, con tal de tener un duelo justo. Aquel hombre la negó y la pelea empezó. No necesitaba más que unos palillos para luchar, defenderse y atacar, con maestría digna del mismísimo Reinhardt. Julius Euclius es el nombre del caballero que intentó con todo de sí mantener el ritmo, pero necesitó el apoyo de Anastasia por la diferencia tan clara de habilidad. Esa Anastasia que sabemos que es Eridna, pero que algo en ella le hacía gritar, defender y sobrepasar sus límites con tal de ayudar a su caballero, que hasta ese momento estaba siendo vapuleado, aunque la ayuda fue en vano y ella finalmente cayó. La rabia por ver a su protegida caer lo hizo por un momento usar algo más que no fuera una espada, acto que emocionó al agitador de los palillos, pero que lo volvió a decepcionar al ver su ataque continuo y sin chiste, que no impactaba, que no le hacía nada, una excusa de espadachín que no merece blandir su espada. Julius había sido derrotado. Al preguntar quién seguía, Emilia dio un paso al frente y le dice a Reid que les dé una oportunidad de ganarle si es que es tan fuerte como presume serlo, por lo que este accede a su petición de, si es que Emilia logra que él dé un paso, le concederá la victoria. Emilia contra Reid, pelea y todo se decide con pechos.
un perverrate y una Emilia que demuestra una vez más que su inocencia es un don y una mugre maldición. Después de mentarle la madre y decirle el peor insulto en el mundo de Re:Zero a alguien, Subaru celebra la victoria de Emilia mientras Raid conoce de primera mano los peligros de la crianza de Puck para señoritas sin padres. Sin embargo, debe cumplir con su palabra y le concede el paso a Emilia y solo a ella, pues si alguien más quisiera pasar, tendría que vencerlo también. Derrotados y sin muchas más opciones, todos se retiran a curarse y replantearse cómo avanzar. Al poner al tanto a Ram de la situación, Emilia sugirió subir sola. ¡Pendeja! Denegado, Julius y Eridna estaban curándose sus heridas en la sala de los espíritus y aquí Ram suelta un dato importante para el futuro de Re:Zero. En cada país de su mundo hay alguien considerado como el, entre comillas, mejor del país. Nosotros ya conocemos a Reinhardt, pero ¿y los demás? Bueno, pues para los fans de la novela ligera esto fue una bomba, pero por primera vez conocimos en el anime las siluetas de el Relámpago Azul Cecilius Segmont, que es el más veloz, el príncipe loco Bahadkar, que es el más alejado de la muerte, y el admirador Hallibel, que es el que mejor usa las técnicas. Siendo el príncipe loco su debut visual en el anime, pues hasta la fecha nunca se había dado más que una descripción de cómo se veía, aunque por si queda la duda se supone que el santo de la espada Reinhardt van Astria es el más fuerte. Al despertar Shaula y recordar cómo se desmayó, esta les comenta lo obvio a los demás, y es que a quien se enfrentaron no era otro más que el mismísimo primer espadachín, Raid van Astria. Inmediatamente Subaru busca a Julius para darle la noticia, pero él ya no estaba. He perdido mi nombre, mi casa, mi familia, mi señora, mis camaradas, mis amigos, los espíritus atados a mi alma. Esto es todo lo que me queda. Lo que he reunido aquí es todo lo que queda. Esta es la única prueba de que existo. La prueba era sencilla de entender, ganarle a Raid, pero difícil de superar. Y más aún si eras Julius Euclius, caballero real del reino de Lucúnica. Un hombre que lleva blandiendo la espada 3 meses contra un hombre que lleva blandiendo la espada desde que era niño. Aquel niño que alguna vez vio cómo su esfuerzo era enterrado con talento. Una vez más veía cómo su esfuerzo era vapuleado por ese mismo y doloroso talento. No puedes vencerme. Nunca me alcanzarás con esa espada. Jamás lo harás. No eres lo suficientemente bueno. Este no es tu sitio. Nadie te invitó. Tú no perteneces a esta obra. Nadie mira a los perdedores como tú. El orgullo de un caballero, el orgullo de Julius Euclius, toda su fuerza, toda su vida, todo su ser y la espada que empuña, flaqueó en duda, y esa duda era clara para Raid, que ya se había cansado de jugar. Y fue cuando Subaru apareció que... He perdido mi nombre, mi orgullo y hasta mi espada. Entonces, ¿quién es el que está aquí enfrente? La vida da muchas vueltas. Hay muchos factores, hay muchas razones. Los motivos por los que llegamos a un punto trae consigo una infinidad de variables que no sabemos dimensionar hasta el momento en que nos ponemos a pensar ¿cómo llegamos aquí? Las amistades son bastante raras. Gran parte de ellas podría decirse que se dan gracias a casualidades. La otra parte para que se den es el esfuerzo. El esfuerzo de querer conocer un poco más, de querer hablar más, de querer estar más, de odiar y aprender a perdonar, de pelear y saber avanzar. Julius lo había perdido todo como caballero. Puso en peligro a Anastasia, no pudo protegerla. Es más, hizo que su salud empeorara por su incapacidad. Su orgullo estaba en el suelo, su mente estaba en el subsuelo, y él mismo se sentía en el mismo infierno. Y lo único que quería para sentirse al menos como alguien útil, con algo de orgullo, era poder levantarse solo, poder caminar por su cuenta, poder hacer algo por sí mismo. Si Emilia pudo pasar la prueba, él también debería de hacerlo. Si la posibilidad existía, él debía comprometerse y debía empezar desde ese momento. Aunque Subaru le grite y él grite más fuerte, él no necesita ayuda. Aunque sepa que va a perder, él debe mentirse y creer que puede hacerlo. Aunque duela, debe hacerlo. Aunque no sirva, tiene que hacerlo. Verlo moribundo, sin poder pararse recto del dolor, con una mano en la pared, Subaru vio en ese hombre a su yo del pasado. Un pasado donde él, en ese momento, donde era odiado por todos, donde había sido humillado por el mismo caballero orgulloso frente a sus ojos. Subaru solo podía pensar que en ese pasado, a él le hubiera gustado que alguien le tendiera la mano. Los dos son unos idiotas resilientes, un par de idiotas sin remedio, un par de idiotas orgullosos, un par de caballeros, un par de amigos.
aquel hablador caballero que algún día se ganó el odio de mucha gente por su manera tan impulsiva de hablar y que ahora le prestaba su hombro, se llama Natsuki Subaru. Y aquel orgulloso caballero que miró detrás de sus impulsivas palabras, detrás de sus nervios, detrás de la mentira que era Natsuki Subaru, aquel caballero de cabello lila que se conmovió frente a su declaración, se llama... Después de haber fracasado en su intento por derrotar a Raid, Julius es regañado por Emilia y Subaru, esto con el motivo de evitar que vuelva a intentar algo así de arriesgado sin consultarle a los demás de antemano. Entre cálidas sonrisas los cuatro junto a Patrash pasan un momento antes de... bueno, lo que vendrá. De vuelta en la sala de juntas, Ram está molesta con el accionar de Julius, pero no hay mucho más que pueda hacer. Entre todos pensaban en cómo ganar la raid, pero Shaula interrumpe para decirle a Subaru que no se preocupara tanto, pues podrían quedarse todo el tiempo que quisieran, ya que ella lleva ahí esperando siglos a que regresara su maestro, por lo que no tiene problemas en observar cómo fallan durante días, años o incluso siglos, por lo que él también podría empezar a divertirse con ella por toda la eternidad. Sin embargo, todo es interrumpido con un rugir de tripas. Después de molestar tiernamente a Beatriz, Shaula alaba las habilidades culinarias de Emilia, mujer que cocinó con tal gracia que la misma protectora de Pleiades estaba dispuesta a ser su discípula culinaria para conquistar el estómago de su maestro. Entrada la noche, Subaru se despide de Beatriz y Emilia, dos mujeres que de una u otra forma tienen un vínculo muy fuerte con nuestro protagonista. Ambas salen de cena pensando que a la mañana siguiente todo sería igual que siempre, pero... al comprobar cómo estaba su amigo Julius, Subaru le sugiere ir a descansar después de tan ajetreado día. El caballero lila le comenta que prefiere esperar a que Anastasia despierte, pero ante la insistencia de nuestro protagonista, este decide tomarle la palabra e irse al carruaje a dormir, mientras Subaru tenía un momento a solas con Rem. Pero cuando se estaba yendo, algo dentro de Subaru le advertía que quizás no era mala idea que él se quedara. Sin embargo, ya era muy tarde, pues Julius ya se había ido. El tiempo con Rem fue breve, pues Subaru cayó dormido sin darse cuenta. Después de unas horas él fue despertado por una Patrash que le avisaba que Anastasia ya no estaba más ahí, y al salir a buscarla, una paloma blanca, las mismas que les mostraron el camino a Pleiades, surcaban los pasillos y se alejaban de su vista, por lo que decidió seguirlas. Giraban, entraban a puertas, seguían y seguían hasta llegar a un camino sin salida, o eso parecía en un inicio, porque al acercarse a la pared se pudo apreciar un camino oculto que llevaba a un balcón inundado de una brisa fresca y un ambiente azul tan acogedor como escalofriante. En ese lugar estaba Eridna. Rodeada de aquellas palomas, la mujer admiraba la brisa y el paisaje. Ambos apreciaron las estrellas, el frío y el ambiente tan romántico, melancólico, pero tenían que volver a lo importante, y con una seriedad inmediata Subaru le preguntó cuál era su excusa para salir en secreto por la noche, atravesar un pasadizo que no conoce nadie y estar rodeada de los pájaros que los trajeron ahí, siendo esas casualidades muy sospechosas para él. Eridna le responde que ella llegó ahí de la misma forma que él, siguiendo una de esas aves. Aquellos pájaros que observaban todo eran testigos de cómo Eridna finalmente le dice de frente a Subaru que él en sí es el verdadero sospechoso. ¿Quién eres, Natsuki Subaru? Derrotaste a la ballena blanca y a la pereza. Anastasia te investigó para descubrir más de ti, pero no había información. Esas dudas estaban justificadas, y Subaru, al ver cómo ella reaccionaba, es que este decide dar un paso atrás y reafirmarle que no tiene relación con Shaula, a pesar de que él resolvió la prueba de las estrellas con éxito y que tampoco sabe nada de los pájaros, obviando el tema como tal, ni respondiendo quién era ni de dónde venía, y finalmente preguntando por cómo estaba ella, refiriéndose a Anastasia. Eridna le dice que ella sigue dormida y que le sigue preocupando el hecho de saber que le está quitando tiempo de vida con cada día que pasa, y por eso debe devolverle su cuerpo cuanto antes. Subaru, exaltado, le pregunta de si podrá reinar en ese estado y si no le importará tener un reino aunque lo tenga que dejar casi inmediatamente por su salud. Pero Eridna afirma y reafirma que ella no se rendirá y que Anastasia gobernará porque tiene una razón para no rendirse. Sin embargo, esa conversación de dos pasaría a ser una de tres, pues Julius ya había escuchado suficiente. Todas las aves volaron lejos de ahí. Eridna intentó disimular, pero era muy tarde. Aquel hombre que lo había perdido todo se había dado cuenta en ese momento que había fallado una vez más, pues su señora no era su señora, sino un espíritu. Y su caballero, su protector, no se dio cuenta de eso hasta ahora. Mientras que Subaru
sí lo sabía. Eso en sí era una deshonra. El caballero que debería convertir la casualidad en seguridad ahora mismo había vuelto a fallar. Eridna quiere devolverle el cuerpo a Anastasia. Ella la quiere y desea más que nada que ella sea feliz. Al escuchar eso, Julius guardó su espada, pero antes de terminar le preguntó ¿por qué? Si sabía que mientras más esfuerzo hiciera en el cuerpo de Anastasia, más afectaría negativamente su salud, ¿por qué hizo lo que hizo durante la prueba contra Reid? ¿Por qué llegó tan lejos por intentar ayudarlo? Eridna entiende que no fue sensato su actuar y reconoce su error, complementando que lo hizo porque no sabía si Reid los iba a matar, así que de cierta forma se defendió con todo lo que pudo para no perder la fuerza de Julius. Tras avisarle que no lo volvería a hacer, el caballero le da el pase. Subaru se sorprende de que aquel hombre lo aceptara así sin más, pero a Julius lo que más le sorprende es que Subaru no le dijera nada y se guardara todo eso para él. Julius estaba dolido, lastimado. Él sabe que Subaru no lo dijo por consideración, lo entiende, pero aún así, él no quería que ni él ni Anastasia lo vieran como un caballero indigno. A la mañana siguiente le revelarían a los demás el secreto de la falsa Anastasia. Subaru decaído se encuentra con Ram en los pasillos de Pleiades. La mujer admitió que estuvo a punto de intentar subir, pero que dio media vuelta al entender que por mucho que quiera salvar a Rem, ella no podía ser imprudente en ese momento. Con solo verlo, Ram sabía que algo había pasado entre él y Julius, pero Subaru le contesta que ya les contará a todos por la mañana, por lo que ella simplemente se va. Aquel hombre estaba confundido, dándole vueltas una y otra vez a varias ideas hasta que eventualmente le llegó. Y si hacía eso, quizás podría funcionar, quizás podría. Al abrir los ojos, una chica de pelo plateado le estaba diciendo una y otra vez que despertara. Aquella mujer, junto con otra más pequeña y con un peculiar peinado que asemejaba a unos taladros, estaban hablando de él. Sin embargo, ese hombre no sabía muy bien quiénes eran, no sabía nada, pero ambas mujeres, un dinosaurio, una sala repleta de plantas, todo eso solo podría significar una cosa: lo habían invocado a otro mundo. Su nombre era Natsuki Subaru, y junto a sus ansias y emoción de una nueva oportunidad por vivir en un nuevo mundo, llegaba su presentación ante las nuevas señoritas. Sin embargo, en sus rostros solo podía verse preocupación y miedo de lo que estaba pasando. No podía ser cierto, ¿verdad? Sin embargo, sí. Esa era su realidad. La persona conocida como Natsuki Subaru no las recordaba, ni a Emilia, que intentaba todo lo posible por mantener el optimismo a pesar de ser llamada Emilia-chan en lugar de Emilia-tan, ni por Beatriz, que intentaba mantener la compostura, aunque aquel hombre ya no le daba más la mano cuando se sentía mal o olvidaba que ambos tenían un contrato. Las dos mujeres intentaban mantenerse de pie cuando en toda regla su mundo se estaba cayendo a pedazos. El silencio y coraje de Julius, la incredulidad y negación de Ram, Anastasia, Meili, Shaula, cada uno de ellos tenía un sentimiento de pérdida, pues en ese instante comprendieron que su piedra angular ahora mismo no los recordaba. Y por mucho que Subaru lo intente, él de verdad le está costando asimilar toda la situación, aunque vea en su mano que en efecto ya vivió lo suficiente para saber que su cuerpo no es el mismo que el que salió de aquella tienda, su mente sí lo es, y por mucho que vea sus expresiones, lo mejor que puede hacer es tratar de empatizar con cada uno de esos desconocidos. Puede preguntar sus nombres para volver a conocerlos, pero solo será una mera relación superficial. Puede intentarlo, aunque Ram lo someta contra la pared y le pida a gritos que deje de actuar y que por favor le diga la verdad, que cuente con ella para cargar con el peso de lo que sea que esté pasando. Por mucho que duden, nieguen, se enojen o entristezcan, esa es su realidad, y Subaru solo puede pedir perdón una y otra vez. Al regresar y desayunar todos juntos, Anastasia revela finalmente, aceptando la confianza que todos han puesto en su recorrido por las dunas, que ella en realidad es un espíritu llamado Equidna, y a pesar de la sorpresa de Emilia por escuchar ese nombre que le genera escalofríos, esta reafirma y la tranquiliza diciéndole que ella y esa mujer son dos personas diferentes, aunado a que está ahí porque busca salvar a Anastasia. Todos están ahí para salvar a alguien, Anastasia, Rem, y sin embargo, ahora Natsuki ya no tenía más sus recuerdos, por lo que solo le queda mirar al suelo. Sin embargo, Emilia toma las riendas y les dice que de nada sirve bajar la cabeza, y que no deben rendirse, levantando de cierta forma el ánimo del equipo. Recobrando algo de confianza, Subaru se disculpa por su amnesia de nuevo, y a través de su forma de ser les recuerda que a pesar de todo, en el fondo sigue siendo Subaru, a lo que Julius vuelve a decir con una leve sonrisa que él sigue confundiendo
valentía con imprudencia. ¿Cómo perdiste tus recuerdos?, pregunta el hombre de cabello lila. Sin embargo, aunque nuestro nuevo protagonista no sepa responder, Emilia y Beatriz revelan que lo encontraron tirado en el piso 3, rodeado de libros de la muerte, estaba desmayado y terminaron por llevarlo a la sala verde inconsciente. No revelan nada más, pues no saben lo que pasó antes de eso. Lo que habrá visto y el motivo de que ahora esté así sigue siendo un misterio. Misterio que él mismo quiere resolver, pero que no puede, pues todos estaban de acuerdo en que se quedara a descansar, mientras los demás continuaban investigando. Una vez solo, Subaru se escabulle entre los pasillos a probar si tenía algún menú que le dé sus estadísticas. No lo tiene. ¿Alguna magia? No. Su puerta está destrozada. ¿Alguna habilidad física? Ya hasta olvidó cómo usar su látigo. Parecía ser que Subaru no tenía nada de especial. Pensaba el hombre, que miraba hacia abajo y se daba cuenta de la gran altura en la que se encontraba. Pero lo que él no sabía es que sí contaba con un poder. Poder que él mismo en otra vida, con otros recuerdos, llegó a considerar como una maldición. ¿Había sido un sueño? ¿Estaba viviendo acaso una premonición? ¿Por qué tenía que volver a explicar que no tenía recuerdos? ¿Por qué tenía que volver a preguntarse? ¿Por qué tenía que volver a ver sus rostros de preocupación, miedo, incredulidad, negación, decepción? Él odia la decepción. ¿En qué estaba pensando su otro yo al no decirle a los demás de su poder para ver el futuro? Ahora tiene que volver a vivirlo todo de nuevo, todo. Hasta ese momento, volvía a estar ahí, solo que esta vez no pasó nada. Nadie lo había empujado. Al entender su poder, Subaru planeaba buscar a los demás y contarles sobre sus premoniciones, pero había dos cosas que Subaru no había terminado de comprender. La primera es que al escuchar a los demás hablar de él, se dio cuenta que, en su estado actual, la mayoría solo lo veía como una carga, un peligro, un estorbo, y aunque Emilia y Beatriz lo defiendan, para los demás, el estar en ese estado era una decepción. Y cuando corría lejos de ahí sin saber qué decir o qué pensar, llega la segunda cosa que Natsuki Subaru no había terminado de entender, y eso era su poder. ¿Quién lo había empujado? Esa pregunta pasó a segundo plano cuando lo único que podía sentir era cómo su brazo era destrozado hasta caer desprendido, cómo sus piernas se fragmentaban con cada escalón que impactaba contra sus huesos y cada diente caía según impactaban de lleno contra el ensangrentado concreto, hasta que finalmente la última gota de su vida cae de lleno contra un suelo que volvía a tomar su vida. El hombre que murió a las puertas de la Atalaya Pleiades, ese hombre se llamaba Natsuki Subaru, o al menos eso creo. Los gritos y desesperación lo hicieron salir despavorido lejos de ambas mujeres, ni siquiera importándole haber golpeado a la más pequeña por el miedo que sentía. Llegando a un cuarto, subiendo sin pensar, riendo del genuino terror e incredulidad de su situación, llegó frente a un hombre que vestía de rojo, pero en ese lugar, no importa dónde fuera, el dolor le esperaba en cada rincón de la Atalaya Pleiades. Clavando unos palillos en su estómago hasta acariciar sus intestinos, el hombre lo sacó de una patada de ahí, cayendo y golpeando su cuerpo con cada escalón que iba manchando con su sangre. Natsuki Subaru solo podía pensar en él. ¿Por qué? ¿Por qué le duele? Le duele demasiado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lavó su taza antes de salir de su casa? ¿Por qué no le respondió a su mamá antes de salir? El dolor, el calor, el frío, la podrida vida que se le estaba yendo de las manos. ¿Por qué se le tenía que escapar así sin más, cuando hace 2 horas estaba con sus papás? Ojalá hubiera sido un mejor hijo. Ojalá no les hubiera dado tantos problemas. Ojalá hubiera hecho algo por ellos. Sin embargo, una risa resonaba en su cabeza. Una risa burlona que lo hacía gritar una y otra vez que parara, que se detuviera, que no se riera. Él moriría, sí, pero no perderá su vida a manos del desgraciado que seguía riéndose de él. Él morirá por su cuenta, no por él. Él morirá. Va a morir, pero no a sus manos. No lo matará. Él no lo matará porque él... Acariciando su corazón y dejándolo vivir, aquella mujer de negro se va solo para ser encontrado por Emilia. Una mirada perdida, unos ojos llenos de terror, y a su alrededor solo podía sentirse la palpable decepción por ver a su piedra angular convertida en nada más y nada menos que un escombro de lo que alguna vez fue. Murió 2 veces y aún así volvió a esa sala. Regresó de la muerte, repitiendo lo mismo una y otra vez, sin poder confiar en nadie, habiendo decepcionado a todos por no ser ese héroe que alguna vez fue. Ese hombre no iba a dejar que ninguno de esos desgraciados lo juzguen o lo maten, por lo que pone un pie fuera de la torre, y eso solo puede significar una cosa: que ya es demasiado tarde.
Al salir de la torre y ser recibido por la intensa luz del día, Subaru es atacado por un gusano gigante de tierra que estuvo a punto de acabar con él, si no fuera por un rayo de esperanza. En segundos, la vida del gusano había perecido gracias a un ataque con el que ya había sido salvado en otra ocasión. Sin embargo, él no lo recordaba. Al caer, el hombre le pregunta a Natsuki Subaru qué debería de hacer, pero no había tiempo de pensar, pues estaba siendo devorado por las arenas de las dunas, mismas arenas que lo acompañaron de vuelta al infierno. Al abrir los ojos y ver a su alrededor los cadáveres de diferentes bestias, aquel hombre empezó a correr. ¿Quién lo había hecho? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué tan lejos llegó? Lo suficiente para pasar por una puerta, la segunda, la tercera, la cuarta, pero eventualmente no pudo avanzar más. Al chocar una y otra vez su cabeza con la puerta y preguntarse a todo pulmón el por qué no lo dejaban seguir avanzando, un brillo blanco lo cubre por completo y en un instante lo trae de regreso a la Torre Pleiades. Sin poder escapar a las puertas de la noche que lo miraban con lástima, todo se había acabado para ese hombre y su sanidad. Imbuido con el miasma de la bruja, las risas sin descanso de su retorcida visión chocaban con cada paso que hacía eco en cada escalón. No sabía quién lo mató, pero él lo tenía claro. Él matará. Él les arrebatará lo mismo que le quitaron. Él terminará con cada uno de ellos porque él será el único que sobrevivirá. El cadáver de la mujer que alguna vez se abalanzaba a sus brazos ahora mismo estaba completamente destrozado. Shaula tenía extremidades cortadas, dobladas y sobre todo, el suelo estaba embarrado por su sangre seca y su batido de sesos. ¿Quién le hizo eso? El hombre que pensaba en lo mucho que iba a matar a cada persona de esa torre ahora mismo se daba cuenta que alguien ya se le había adelantado. ¿Quién le hizo eso a Ram? A Julius, a Meili. ¿Quién partió a la mitad a Anastasia hasta bañar de sangre el suelo de la escalera con sus intestinos? ¿Quién? Después de vomitar varias veces ante tan grotescas escenas, el hombre sin memorias estaba listo para culpar a Beatriz o Emilia, porque no había visto sus cadáveres por ningún lado. Pero es entonces que el dinosaurio de tierra conocido como Patrash se planta a su lado como leal compañero de Natsuki Subaru. Sin embargo, esa lealtad no sirve de nada para alguien que no entiende eso. Alguien que olvidó quién era y que amenaza a su más fiel compañero con una espada rota. Alguien que apuñala y se arrepiente al momento. Alguien que ha dejado de ser Natsuki Subaru. O mejor dicho, que había vuelto a ser la versión más pura del hombre que alguna vez fue y odió. Pero aunque ya no lo sea, Patrash igual iba a hacer todo por salvar al hombre que a duras penas puede consigo mismo. Y aunque Subaru llore y le diga que lo deje solo, el dinosaurio de tierra lo toma e intenta correr de esa niebla que estaba destrozando la torre, aunque eventualmente su camino pareció llegar a un punto sin salida. «No quiero morir», gritaba el individuo que era aventado a través de un pasadizo secreto, mientras Patrash sufría el mismo destino que los demás. La atalaya Pleiades estaba cayendo a pedazos y el cielo estrellado de una noche llena de sangre eran testigos del fin de un sueño y muchas vidas. Natsuki Subaru estaba ahí, viéndolo todo, pero lo más importante, nunca es capaz de verlo. A sus espaldas un susurro es suficiente para erizarle la piel, porque de nuevo está por pasar. Aciértalo la próxima vez, héroe. Abandonado por sus recuerdos, abandonado por su mundo y siendo abandonado ahora por las estrellas que le dieron su nombre, aquel individuo había vuelto a morir. Voy a matar... Tras dejar a las mujeres de lado y acariciar a la dragona que le había salvado su vida en un reinicio pasado, Subaru lo tenía claro. Él iba a fingir que mantenía sus recuerdos para ver qué pasaba esta vez, ya que él no le ve el sentido a que lo maten por olvidar algo, así que debe ser por otra cosa que debería recordar, ¿no? Tras tiernamente ser regañado por Emilia, Subaru no logra entender cómo había logrado ser tan cercano con una mujer tan hermosa, pero independientemente de eso, él no vio por ningún lugar sus cadáveres en el reinicio anterior, por lo que ahora mismo son las principales candidatas a ser las que mataron a todos en el pasado. O eso pensaría si no fuera porque esa no era su voz. Su tren de pensamiento fue interrumpido por Ram y luego por... ¿De verdad
¿Alguien la había destrozado de esa forma? Tras disimular de la mejor manera posible su sentir, Subaru le pide un favor a ella que acepta sin pensarlo. Y es que, tras ver su reacción y recordar sus pasadas interacciones, Subaru interroga a Julius a solas. Al cuestionarle sobre lo que hablaron el día anterior, el hombre de cabello lila se expresa de manera poco agradable sobre el tema, pues no es cómodo para él el recordar que falló como caballero, mencionando 3 cosas importantes para un Subaru que trataba como podía de seguir un hilo que en toda regla no era el suyo. 1. Que Subaru y Echidna tenían un secreto. 2. Que por algún motivo si salvan a Anastasia, esta quizás no recordaría a Julius. Y 3. Que tal vez las cosas hubieran sido diferentes si al hablar con Julius, Subaru se hubiera disculpado, aunque ahora mismo ya era muy tarde para eso. Tras terminar la plática, Shaula sale de su escondite. Si Subaru había tenido tanta confianza para hablar con Julius de esa forma, fue porque contaba con el respaldo de ella, y aunque sacó algo de información, la suficiente para saber que Julius no había sido el causante o tenía algo que ver del desastre que vivió, lo que más claro le quedaba a ese hombre es que no confía nada en quien alguna vez fue Natsuki Subaru. Los secretos, las mentiras, todo eso era muy sospechoso. ¿Qué habrá hecho ese hombre para que ahora mismo le deseen la muerte? Eso no lo terminaba de entender. Pero volviendo a su realidad, tras pedir un abrazo de recompensa, negarse e inmediatamente corresponderlo, pese a que él como persona no entiende si se merece todo lo que le rodea, nuestro nuevo protagonista le dice a Shaula que ella no solo existe para servirle, aunque claro, al emocionarse y lanzarse sobre él, este le recuerda que respete su inocencia. Tras lavar los trastes y sostener una copa, Subaru ya no sabe en quién creer además de Patrash, aunque eso que dijo fue escuchado por Meili, Mabestias, mamá, Elsa. Todo lo que le decía la niña de cabello azul era suficiente información como para hacer que su cabeza explote, por lo que le dice que mejor se vaya a jugar con Shaula. Sin embargo, Meili estaba ahí para hablar con él, es por eso que se acerca, se inclina sobre su oído y tras lamer sus labios le susurra una pregunta. ¿Hasta qué punto debería creer lo que dijiste ayer? En un corte inmediato, la luz del sol se había disipado, las horas corrieron y se habían esfumado, hasta plantarnos en un presente donde de nuevo no sabía cómo había llegado ahí. Sus manos contaban con rasguños, cortes y un dolor palpable que era acompañado con esa maldita escena. Recostada sobre el suelo, con espuma saliendo de su boca, con el cuerpo frío como el sombrío aire que los acompañaba, se encontraba el cadáver de aquella niña. No podía ser, era imposible, pero si hace un momento él... No. Tenía que ser una mentira, una maldita mentira. Tenía que salvarla, tenía que ayudarla. Las marcas en su cuello, los cortes en su piel, los intentos futiles por darle vida a una niña que ya se fue. Él la mató. ¿Por qué? Un punzante ardor se estaba impregnando en todo su cuerpo, y el núcleo de eso que exigía respirar el mismo aire que él provenía de su antebrazo. Y es entonces que frente a sus ojos se plasma una pista que en toda regla terminaría por convertirse en su perdición. ¿Cómo es que...? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Golpeando su brazo una y otra vez sin entender qué estaba pasando. ¿Quién le había hecho eso a Meili? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que pasarle eso? ¿Por qué tenía que preguntarse quién rayos era él? Pero sobre todo, ¿quién rayos era Natsuki Subaru? Tras esconder el cuerpo de la niña debajo de una mesa, Subaru la elimina de la lista de sospechosos. Al salir de ahí se encuentra con una Emilia preocupada por verlo tan perdido y consternado, pero después de mentir diciendo que estaba bien, Emilia le confiesa que una vez que salgan de ahí, le gustaría empezar a tratar mejor a Meili, ya que siente que a pesar de lo que les hizo hace unos años, la realidad es que si lograron llegar tan lejos y atravesar las dunas fue por su ayuda, por lo que le gustaría que viviera con los demás. Sin embargo, Subaru dice que eso en esencia es una estupidez, gritando, enojándose, actuando defensivamente porque sabe que él es un asesino. Pero ahora Emilia lo interrumpe a él y le dice que lo que más quiere de su parte es que si se siente mal, si tiene dudas, si tiene un problema, se apoye en ella, que siempre estará a su lado. Así es lo mucho que cree esa mujer en su caballero. Esas palabras y esos sentimientos estuvieron a punto de hacer que Subaru confesara, pero
Ram los interrumpe y les dice a ambos que vayan a la biblioteca de manera urgente. En aquel lugar, Beatriz les da la noticia. Un nuevo libro ha aparecido, un libro mucho más corto que los demás, pero con un nombre de gran peso para los corazones del grupo. La biblioteca Pleiades trajo a sus estantes el libro de la difunta Maylie Portruth. Emilia estaba confundida y quería ir en busca de la niña, aunque fuera tarde. Beatriz mantenía la compostura y advertía de los peligros al leer aquel libro. Y Shaula, que apenas llegaba, parecía no importarle en absoluto, ya que si querían saber qué fue lo que le pasó, solo deberían abrirlo y leerlo. Mientras tanto, Subaru se ofreció como voluntario, y tras fingir valentía cuando su corazón ya se fragmentó hace tiempo ya, el héroe de papel se adentra a conocer quién fue en realidad Maylie Portruth. La primera vez que tomó conciencia, la pequeña no tenía nada. En la oscuridad del bosque, su vida iba a estar plagada de una profunda y negra tragedia. Sin saber hablar, sin saber amar, sola e indefensa, debió de morir hace mucho. Sin embargo, en ella había una conexión con aquellas criaturas aborrecidas por el reino. Una conexión entre seres despreciados y odiados. Ese vínculo que permitió aprender a vivir se convirtió en una bestia. O mejor dicho, se convirtió en la reina de las bestias. O al menos hasta que la encontraron y se la llevaron. La mujer conocida como Elsa la bañó y la entregó para que el monstruo conocido como Capella le enseñara a través del trauma y el dolor lo que significa vivir para ella y amarla a través de la tortura y el lamento. Convirtiéndola en un juguete, la transformaba a su conveniencia para que la niña se volviera dócil hasta tener a una nueva hija en sus filas. Odiar a alguien. ¿Qué es el odio? ¿Eso es lo que siente? ¿O es tristeza? No, ella está triste. ¿Qué es la tristeza? Tantas preguntas que no podría entender. Una niña que vive imitando a los demás no entiende las emociones, y ahora que su hermana estaba muerta, ¿a quién podría imitar? La mujer que no quiere morir a manos de su madre quiere respuestas, y en esa torre quizás podría encontrarlas. Buscando el libro de su hermana, durante una noche se encontró con un sonriente caballero que le habló con calidez. Sin embargo, el miedo por ser descubierta buscando información que no debía la carcomía, y salió corriendo de allí. Él no tenía que saberlo. ¿Debería silenciarlo?, pensaba ella, pero al volver y encontrarse de nuevo con él, con un sonriente caballero que le hablaba con una calidez que no era la de siempre, ni una sonrisa que era como las demás. El resto de la historia es como un vago recuerdo, vago para un hombre que debió vivirlo en carne propia, pero que no tenía recolección de nada de eso. Yo recordaré tus inquietudes mundanas y tu sufrimiento insignificante. Ese no era Natsuki Subaru, pero ese hombre no podía saber eso. Mejor hablemos de eso en otro sitio. Esa pregunta que hiciste va en contra de las reglas. El estrangulamiento, el asesinato, el quitar una vida, la risa al cometer ese acto, todo eso era él. Había sido él, Natsuki Subaru. Él le quitó la vida a alguien que no logró nada, a una niña que siempre vivió rodeada de dolor y tragedia. Y en esa maldita vida, él tuvo el honor de ser la última de sus tragedias. Él era su asesino. Él era Natsuki Subaru. Al despertar, la sala se llenó de gemidos de dolor por parte de ese hombre. ¿Qué es lo que había visto? A pesar de la preocupación de Emilia y Beatriz por ver a su héroe tan roto, nadie más leyó el libro por precaución. Aunque en los ojos de Shaula se reflejaba algo diferente al de los demás. Aunque lo cuestionaran todos, él mentiría. No lo diría. Aunque la viera ella una y otra vez atormentándole por toda la eternidad, no diría lo que pasó. Él no vio cómo murió, dijo aquel mentiroso hombre. Los demás empezaron a buscar el cadáver de la niña, pero no encontraban nada. Sin embargo, Shaula tenía una duda, así que lo preguntó directamente a su maestro. Él consideraba que debería buscar a Maylie, o mejor, aquel reflejo de su asesinato. Le advertía que muy seguramente la guardiana sabía qué había sucedido en realidad, así que Subaru, preocupado, solo le dice a Shaula que se encargue de Maylie. Orden que ella entendió perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué Beatriz quería tanto a alguien como Natsuki Subaru? ¿Por qué Emilia también? ¿Por qué todos lo querían tanto cuando esas visiones de él no lo valían? ¿Son enemigos que lo quieren muerto o aliados que merecen confianza? La única forma de saberlo era a través de eso. Mencionaba a aquella niña muerta, los libros de los muertos.
Tras acompañarlo a que descanse en la sala verde, Beatriz toma la mano de su héroe y empieza a curar sus heridas. Heridas que él mismo se hace desde hace mucho tiempo. Heridas que reflejan su terror, su manera de lidiar con el dolor. Esas heridas son curadas con amor, pero ese amor no vale nada para ese Subaru. Aquel Subaru que sigue sin entender por qué lo tratan tan bien. Aquel que ve su frágil cuello y piensa en cómo si la mata, podría leer su libro y encontrar las respuestas que necesita. Aquel que se pregunta, aquel al que le dicen, aquel que es tentado a convertir otro asesinato en una realidad. El asesinato se convierte en un hábito. Es una de las famosas frases que el detective Hercule Poirot dejó al mundo. El asesinato se convierte en un hábito. El significado de esa frase no se refiere a una persona que ha matado a un ser humano y después despierta la mañana siguiente con una preferencia hacia arrebatar la vida de los demás, repitiendo el crimen para saciar su sed. No es así. El asesinato se convierte en un hábito. Esta frase se refiere a alguien que solucionó sus problemas a través de un asesinato. Y para esa gente, cuando un nuevo problema sale a flote, solo necesitan hundirlo para que no vuelva a salir más, solucionando sus problemas volviendo a matar. El asesinato se convierte en un hábito. Para la hora en la que empiezan a considerar que ese acto, ese crimen, no es una opción viable, que está mal o no es nada óptimo, el principal cambio ya ocurrió dentro de ellos. El asesinato se convierte en un hábito. La verdad es que una vez que arrebatan esa vida, sea por accidente, sea que no lo recuerden, sea que aborrezcan el hecho de haberlo llevado a cabo, cualquier motivo que fuera, una vez que lo hacen, esa opción, ese pensamiento, ese hábito, siempre estará ahí. Ese hábito siempre estará ahí. Nadie encontró a Maylee. Reid no sabía nada. Emilia quería seguir buscándola, pero Echidna se negaba. La gente estaba dividida, pero la orden final la dio el mismo hombre que si tuviera sus recuerdos nunca hubiera accedido a dejar a Maylee así sin más, pero que en ese momento solo lo dejó pasar y ya. Aquel hombre que guardaba secretos había dejado en claro que no era Subaru y alguien ya estaba sospechando de él. Alguien que con su clarividencia confirmó que su actuar era sospechoso. Alguien que fue a enfrentarlo por ser una copia muy barata de la persona que decía ser. Esa persona era Ra. El cuerpo no estaba más ahí. Lo estaban arrinconando. Sabían su secreto. No, eso es mentira. Solo ella lo sabía. Una mujer que no conocía, que no le importaba, que si desaparecía no le importaría, que sí, a él no le importaría que el asesinato se convirtiera en un hábito. Natsuki Subaru era un hombre como ningún otro. Sin embargo, eso no siempre fue así. A palabras de él mismo, él no era nadie que mereciera la pena ver en realidad. Solo era un desperdicio de aire, que le faltó el respeto a su vida en su mundo y que aparentaba volver a serlo en esa, su nueva realidad. Pero si eso fuera cierto, no hubiera hecho tanto por intentar salvar a Emilia. Si eso fuera cierto, no hubiera reconstruido su corazón con tal de intentar salvar a las gemelas. Si eso fuera cierto, no hubiera luchado en contra de ese requiem lleno de desesperación que se presentó frente a él. Sus inseguridades, la ballena blanca, Betelgeuse. Si de verdad Natsuki Subaru no fuera un hombre digno de seguir en este viaje, no se hubiera levantado de ese hoyo en el que estaba tras escuchar la declaración de Rem. Ni hubiera ido a salvar la vida de todos los que estuvieron para él en ese nuevo mundo, haciendo las paces con Julius, limpiando su nombre con el reino y demostrando su cariño por Emilia. Esa es la clase de hombre que es Natsuki Subaru. A pesar del dolor, las muertes y el sufrimiento constante, una y otra vez, a pesar de perderlo todo, siempre será capaz de reconstruirse. Aunque hayan olvidado a Rem, él sabe que la salvará. Aunque se metiera en una situación donde parece que todo está perdido, aunque la sangre y desmembramientos lo orillen a tirar la toalla, ahí siempre estarán los lazos que él formó y que le harán recordar que en ese mundo todo puede solucionarse en conjunto de los demás, extendiendo su apoyo a la mujer que quiere con locura y dando su vida para alcanzarlos a todos, pidiendo ayuda y luchando contra las calamidades de su realidad, apostando en contra del mismo destino y regresando de la muerte para ver ese bucle perfecto, ese final de fantasía por el que tanto luchó, el final donde salvó al espíritu de la biblioteca, donde logró que una mujer expresara su amor a un hombre que necesitaba
olvidar su dolor. Aquel final donde un guerrero se impuso contra una amenaza inmortal. El final donde un mercader le abrió los ojos. El final donde una elfa de gran poder recuerda quién es en realidad. Un final donde la lucha continuará, donde los problemas seguirán, la guerra apenas está por comenzar. Pero en ese final que está buscando, ahí estará siempre ese hombre junto a sus compañeros. El hombre que desafía la muerte y baila al lado de ella para mantenerse vivo en ese mundo tan retorcido de amor y pecado. Ese hombre es el héroe de Lugúnica y no hay hombre más fuerte como lo es Natsuki Subaru. Y aunque en este presente ese hombre ya no esté más, sus cenizas nunca dejarán de brillar. Tras haber sido descubierto actuando sospechoso, el hombre que solo podía ver el asesinato como un escape de sus malas decisiones se abalanzó en contra de Ram. Sin embargo, su sed de sangre es frenado en seco por una cárcel de hielo. Aquella estructura era de Emilia, mujer que al igual que Ram, sabía que su caballero no estaba siendo él mismo y buscaba saber qué estaba pasando en realidad, eso sí, de manera pacífica. Sin embargo, Ram no tenía tanta paciencia para esperar a que Subaru hable, por lo que ella estaba dispuesta a lastimarlo si era necesario, cosa con la que Emilia estaba totalmente en contra y motivo por el que ambas discutían. Y mientras tanto ahí estaba Subaru, que al darse cuenta que ninguna de las dos había movido el cadáver de Meili, decidió confesar que él tenía amnesia. Noticia que impactó a Emilia, pero que solo hacía estallar en ira a la mujer de cabello rosa. Mujer que gritaba, lanzaba a su señora por los aires y estaba lista para disparar, pues antes muerta que aceptar que la única persona que podía recordar a su hermana había perdido todo lo que le quedaba de ella. Y fue así que sin dudarlo, disparó. Al abrir los ojos, Subaru entiende que una vez más, al perder la conciencia, todo a su alrededor había sido destruido. Y junto a los escombros se podía leer el nombre del culpable escrito en la pared. Una vez más, él había estado ahí. La prisión de hielo hecha añicos. Las mujeres que allí estaban se habían esfumado. ¿Las había matado? ¿Al igual que con Meili? Y es cuando las cosas no se podían poner más confusas que un hombre se dirige a él desde la puerta, afirmando que esa sala era bastante repugnante y expresando asco por él. ¿Por qué Reid estaba ahí? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban los demás? ¿No se suponía que tenías prohibido bajar? Pregunta Subaru, a lo que Reid responde que esa condición ya no existía más. Pero al querer indagar por respuestas claras, el agitador de palillos golpea levemente la cabeza de Subaru y se niega a seguir respondiendo. Seguido de eso afirma que está listo para irse de la atalaya Pleiades, no sin antes arreglar un asuntito pendiente que aún tenía. Un retumbar hace eco en las paredes y los dos se detienen a las puertas de Pleiades. Julius se encontraba luchando contra un sinfín de reyes centauro y desde la cima, 3 ojos lo observaban. Reid se burlaba de su deplorable situación mientras Subaru escuchaba la voz de una Meili diciéndole que si lo deja morir, ella podrá leer su libro de la muerte en cuanto los reyes terminen por un grito. Un solo grito le terminó avisando de un ataque, un grito que aunque por poco tiempo alargó la vida del caballero por un rato más, ya que absolutamente todo lo que tenía que ver con esa torre estaba por explotar. Cansado de ser espectador, Reid se tira desde lo alto de la torre hacia donde se estaba desencadenando la pelea, misma altura donde cualquier humano moriría, pero que para Reid no era nada. Sí, para Reid ninguno de esos centauros era nada. Plantándole cara una última vez a su prueba más grande, Julius le encomienda a su amigo Subaru cuidar de Kitna y Anastasia, por él, ya que en el fondo sabe que ese era su final. ¿A dónde vas? ¿Por qué ayudaste a ese hombre? A mí me estrangulaste, ¿sabes? Antes de seguir ahogándose en sus pensamientos, un par de personas lo encuentran. No podemos confiar en él. Fue lo que dijo Ram, exclamaba Kitna. Él es Subaru. Lo siento al tomarle la mano, decía Beatriz. Tal parece que él no había matado a Ram ni a Emilia tras perder la conciencia hace un rato. Eso lo tranquiliza un poco, pero no lo suficiente. Eso solo era un granito de arena del mar de problemas que fluían a su alrededor, y el mayor de esos problemas era él. ¿Qué más da? Todo ya está perdido. ¿No es propio de mí hablar así? Entonces, ¿qué rayos es propio de mí? ¿Cómo se supone que soy? Ante las plegarias de Betty y la nula creencia de que él tenía amnesia de Kitna, Subaru solo puede explotar. ¿Un acto? ¿Creían que era un acto? ¿Creen que estoy actuando? Si fuera así, hubiera elegido a alguien mejor, no el incompetente, asqueroso y decepcionante
Natsuki Subaru, no vale la pena transformarse en él. Ustedes no tienen ni la más mínima idea de quién es en realidad, porque ni siquiera yo lo sé, pues lo perdí todo. Él solo iba a la tienda, y de la nada allí estaba, en una torre infernal, llena de pruebas imposibles donde hay traidores, cadáveres y sobre todo, dolor. No digan estupideces. Si no saben por qué se está volviendo loco de golpe, es porque no conocían a Natsuki Subaru. Él ya está en su límite. Él no puede más. Algo de él ya está roto y no lo recuperará jamás. Rogando que lo dejen en paz, rogando que lo regresen a su casa, pidiendo perdón, clemencia, a un dios, dos dioses, a cualquier ente que lo haya llevado a ese infierno. Él solo quería volver. Ver a Subaru así era doloroso para Beatriz, y después de escucharlo, Echidna cede y acepta que quizás esté diciendo la verdad. Sin embargo, ella estaba lista para dejarlos solos porque aún necesitaba encontrar a Julius, pero es detenida por el mismo hombre que hasta hace un momento pedía clemencia, pues con los ojos hinchados le dice que no puede dejarla ir, ya que fue la última encomienda de Julius. Y la mujer sabía bien a qué se refería. Pero antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, 3 puntos rojos se postraban en la frente de aquel hombre que veía horrorizado. Él, como una bestia en forma de escorpión, intentaba arrebatarles la vida. El ataque era devastador, el suelo se rompía y Echidna hubiera caído si no fuera por un Subaru que, a pesar de no tener recuerdos, debía cumplir con la encomienda de Julius. Tras defenderse exitosamente y cortarle una de sus tenazas, aquella bestia sale de escena y deja a los 3 individuos a su suerte. A Beatriz le rompía el corazón saber que su héroe no recordaba siquiera cómo la había rescatado de la biblioteca. Su agradecimiento y su querer lo había olvidado, pero eso estaba bien, porque ella aún lo recordaba. Y mientras ella lo recuerde, no tenía problemas en hacérselo saber cuantas veces haga falta, pues en su corazón nunca olvidará lo importante que es él para ella. Solo hizo falta un pequeño contacto con aquella tenaza para que todo se fuera blanco, después negro y finalmente rojo. Beatriz dio su vida protegiendo a Subaru. Echidna había perdido la mitad inferior de su cuerpo, y Subaru solo podía cargar como podía con esa encomienda de proteger a alguien que estaba por morir. Sufriendo lentamente, iba perdiendo la luz en sus palabras. Estaba por fallecer, aunque ante todo pronóstico, estaba feliz por ello, feliz de ser ella la que está aguantando ese dolor, feliz de no haberle dado el control a Anastasia para que únicamente ella, Echidna, tenga que sufrir, porque Ana no se merecía regresar solo para morir y sufrir en sus últimos momentos. Es por eso que le dice a Subaru que no se le ocurra facilitarle más las cosas. Ella merece sufrir en esos últimos momentos que le quedan. Pero esa maldita voz volvía a hacerse presente en la cabeza de ese hombre. La voz que le decía que lo hiciera, que aprovechara, que fuera piadoso y la matara. Lee su libro. Pero él no puede hacerlo. Y entre lágrimas se queja de que Natsuki Subaru no pueda hacer algo tan sencillo como eso. Pero es justamente eso. El ni siquiera ser capaz de matar por compasión, lo que le hace entender a Echidna y pedir disculpas por haber dudado de él. Él sí que es Natsuki Subaru, decía antes de morir. Y si mejor te mueres, sí, es lo mejor. Estando a punto de sucumbir ante esos pensamientos, una mujer de negro se aparece frente a él, rodeado de niebla oscura y con unas manos negras saliendo de su espalda. Le repite una y otra vez que lo ama, lo ama, lo ama, lo ama. Pero por mucho que lo diga, hay algo en su mirada que ve a través del alma de su amado y que simplemente la hace sentir pura y genuina repulsión hacia lo que ve en ese interior. En el núcleo de ese hombre había odio, no amor. ¿Hacia los demás? No, hacia él mismo, pues él en realidad no se amaba. Él sabía que era amado, pero nunca se sintió merecedor de ese amor. Él no se merecía ese amor, y aunque supiera en el fondo que esta gente que se esforzaba tanto por ser buena con él no podía ser mala, aún así se negaba a aceptarlo. Él debería de morir en su lugar, y es por eso que no le importaba que Natsuki Subaru desapareciera. Susurrándole que lo ama una y otra vez, Subaru estaba por ser consumido hasta que esa mujer apareció. La que tomó su mano para correr lejos de ahí, a la que le dice que se detenga, a la que llama loca junto a Julius, Beatriz y los demás. A esa mujer le dice que todos habían muerto. Beatriz, Echidna, le había fallado a Julius, le había fallado a
todos. Entonces, ¿por qué? Siguen hablando de él como si no hubiera fallado lo suficiente ya. No ha hecho nada para recibir tanta confianza. Entonces, ¿por qué? Tú y yo nos conocimos en la capital, en una tienda de artículos robados. Ahí me salvaste la vida, Subaru. Así nos conocimos. Al cubrirme te hiciste tanto daño que te llevé conmigo a la mansión de Roswell, donde conociste a Beatriz que te curó y te hiciste amigo de Ram y Rem. Ahí junto a Ram lograron detener un ataque de Meili que fue culminado con la llegada de Roswell. Después acordamos tener una cita, ¿lo recuerdas? Me convocaron en la capital para la selección. Nos peleamos ya que no quería que te hirieran más por hacer locuras. Tenía miedo y no entendía por qué eras tan bueno conmigo. Pensé que todo había acabado, pero tú regresaste y... ¿Recuerdas lo que dijiste? Aunque no lo hagas, yo sí lo recuerdo. Lo que dijiste, lo que hiciste, lo que prometiste, todo está dentro de mí. Y no lo olvidaré. Él no podía recordar, él no podía entender de quién rayos hablaban. ¿Quién era esa persona que no era Natsuki Subaru? ¿Alguien que arriesga su vida por los demás? ¿Alguien que se esfuerza y corre por otros? Todas esas falacias heroicas no podían ser obra de esa escoria patética. Él sabía mejor que nadie quién era Natsuki Subaru. Siempre habrá alguien más fuerte o más listo que haga las cosas que él no puede hacer. Y de verdad, no puede hacerlo. Me llamo Emilia. Emilia a secas. Mirándola a los ojos, sabe que tiene mucho que contarle y preguntarle, pero por ahora solo quiere saber una cosa. Por favor, ¿me puedes decir tu nombre? Le pregunta Emilia a ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Natsuki Subaru? ¿Qué esperas de él? Si bien había personas más fuertes y listas que Subaru, Emilia tenía claro que ella quería estar con él en todo momento porque ella confía en que siempre estará ahí a su lado también. Si tiene un problema, ahí estará él, ya que si alguien va a ayudarla, estará mucho más feliz si lo hace una persona que quiere tanto como a Subaru. Y es en ese momento, en ese silencio, que ese hombre lo entendió. El motivo, aquello que lo impulsaba a su otro yo, su luz para salir de la oscuridad era... Su nombre era Emilia, Emilia Secas, y ella quería saber si él podía decirle su nombre también. Apretando el puño y dirigiéndole una mirada que aquella mujer tanto había extrañado, nuestro protagonista finalmente le respondió. Su nombre es Natsuki Subaru, aquel a quien Julius le encomienda, en quien Beatriz confía, quien ganó el perdón de Kidna y sobre todo de Emilia, la mujer que si desea algo de él, era su deber corresponder a ese deseo. Como Natsuki Subaru. Emilia había mantenido la compostura como pudo, pero después de volver a ver a su caballero, empezó a llorar de la emoción. Ella realmente lo ama. Pero antes de seguir, el suelo debajo de ambos se rompe y este hace que ambos se separen. Emilia estaba destinada a caer sola, pero Subaru ya lo tenía claro, y de lleno se tiró para alcanzarla y abrazarla. Si ese iba a ser su final, estaba bien con ello, porque sabía que tenía una oportunidad más. Una oportunidad de salvarlos a todos y salir de la torre. Una oportunidad de entender lo que pasaba en realidad. Una oportunidad de superar la prueba, de escapar de Pleiades, de recordar y volver a iniciar. El principio del fin y el final del principio comenzaba con él. Con ese hombre. Su nombre era Natsuki Subaru, y ese era su recomienzo de su nueva vida en ese mundo. Desde cero. Y hasta aquí el video de hoy. Juntando todos mis videos de Re:Zero, les traigo aquí un video largo para los que les da flojera verlos por individual. Aunque igual si gustan ver en cada uno de ellos hay curiosidades, diferencias y más cosas relacionadas al capítulo en el que se basó. Pero sin mucho más que decir, los estaré viendo con más durante el arco de la recuperación. Bye bye.